Continuamos con procesos de transferencia de calor. Transferencia de calor. Hoy vamos a ver transferencia de calor en estado transitorio. ¿Qué quiere decir? Cuando la temperatura varía en función del tiempo. Estos procesos se dan durante el inicio o durante la parada en una planta. Entonces vamos a ver cuando la temperatura varía con el tiempo. Esto normalmente se utiliza en tanques enchaquetados y también se utiliza en intercambiadores tipo serpentín. O sea, esto se utiliza bastante en intercambiadores de calor de tanques enchaquetados e intercambiadores de calor tipo serpentín. Entonces vamos a ver las relaciones para un intercambiador de calor tipo serpentín en estado transitorio. Bien, entonces con frecuencia es necesario calentar o enfriar el contenido de un tanque grande de almacenamiento de un fluido. El calentamiento del líquido en un tanque de almacenamiento se efectúa frecuentemente condensando vapor de agua en un serpentín o en la chaqueta de un tanque enchaquetado. Entonces, es el fluido de calentamiento, normalmente vapor, que puede estar en el interior de un tubo de serpentín o en la chaqueta de un tanque enchaquetado. Tengo aquí un tanque de calentamiento con serpentín. Entonces tengo por el interior del tubo, el serpentín, tengo el vapor. Vamos a considerar solo calor latente, o sea, él ingresa como vapor y sale como líquido saturado. Ingresa como vapor saturado y sale como líquido saturado. ¿Qué quiere decir esto? Que las temperaturas de entrada y salida del vapor y del líquido condensado saturado son las mismas. Y solo hubo intercambio de calor latente. Pero este calor que pierde el vapor lo gana el líquido, ¿no? Inicialmente el líquido se encuentra a 10 grados centígrados, pero como recibe calor, a medida que pasa el tiempo, ¿no es cierto?, el líquido se va calentando. Tenemos aquí un agitador, es un tanque agitado. Entonces, la temperatura del líquido varía con el tiempo. Inicialmente puede estar a 10 grados centígrados, pero como empieza a recibir calor a partir del serpentín, la temperatura sube. La temperatura no es constante. Entonces aquí hay una relación entre la temperatura y el tiempo de calentamiento. Entonces vamos a ver justamente cómo varía la temperatura en función del tiempo. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a definir, M es la masa del líquido en el tanque. O sea, esta es la masa del líquido en el tanque. ¿Está bien? En muchos casos se da en el tanque el volumen, que dice 250 litros, por decir algo. Y si yo debo hallar la masa de esos 250, debo multiplicar por su densidad. Densidad por mediante
el producto volumen por la densidad también. ¿Está bien? Pero aquí vamos a trabajar con masa, no con volumen, con masa. Si yo tengo volumen, voy a multiplicar por la densidad. Bien, tengo la masa del líquido, el calor específico del líquido en el tanque, este calor específico. Tengo el coeficiente global de transferencia de calor. El coeficiente global de transferencia de calor, nosotros ya aprendimos las clases anteriores para diversos tipos de intercambiadores de calor, doble tubo, tubo y coraza, tanques enchaquetados, tipo serpentín, flujo transversal. Ya nosotros conocemos el método para hallar el coeficiente de transferencia de calor, ¿no es cierto? La temperatura del vapor, esta es la temperatura del vapor. Y tengo la temperatura inicial del fluido en el tanque, temperatura al inicio, para un tiempo cero. ¿Cuánto es la temperatura? 10 grados, por decir algo. Y T2 es la temperatura al final, después de un tiempo determinado. Tita es el tiempo, justamente. En este tiempo, ¿cuál es la temperatura? E sub 2. Entonces aquí voy a tener una relación tiempo-temperatura del fluido, este fluido. ¿Bien? Bien, entonces realizamos nuestro balance de calor. Muy bien, tengo aquí flujo de calor. Voy a recomendarles, por favor, que en los exámenes utilicen la nomenclatura que se da en cátedra. ¿Está bien? Entonces, estamos revisando los exámenes y la nomenclatura es totalmente distinta. Entonces, me cuesta revisar los exámenes. Entonces, voy a recomendar que los exámenes se utilicen la nomenclatura que se da en cátedra. ¿Bien? Bien, entonces en cátedra nosotros dijimos Q minúscula para el flujo de calor. ¿Cierto? Q minúscula es el flujo de calor. ¿Y a qué es igual el flujo de calor? A la masa del fluido en el tanque por su calor específico y por la variación de la temperatura del fluido en el tanque respecto al tiempo. Este es el flujo de calor. Pero este flujo de calor es igual al coeficiente de diseño por el área del intercambiador de calor. En nuestro caso, esta área sería el área del tubo de serpentín, el área, la superficie lateral externa del serpentín. La temperatura del vapor, que es el fluido calefactor, menos la temperatura del fluido. La temperatura del fluido es variable. Inicialmente está, por decir algo, a 0 grados y luego la temperatura va subiendo. Entonces, por tanto, esta temperatura del fluido en el tanque es variable. ¿Está bien? Es variable. ¿Y siempre va a subir? No, puede también darse el caso inverso, que sea un enfriamiento. Entonces, la temperatura en lugar de subir, bajará. ¿Cierto? Entonces, en este caso vamos a considerar un calentamiento. Bien, entonces voy a calentar el fluido. Bien, entonces tengo aquí una ecuación. Calor que capta el fluido es igual al calor que cede el vapor. ¿Bien? De esta relación voy a pasar la masa y el calor específico del fluido en el tanque a dividir. Masa, calor específico. Y me queda en el primer miembro diferencial de tiempo, más bien de temperatura, variación de temperatura con respecto al tiempo. Variación de la temperatura del fluido en el tanque con respecto al tiempo. Y esta es la ecuación. Aquí, ¿cuál es la variable? La variable es la temperatura del fluido en el tanque. O sea, la variable es esta temperatura. La temperatura del vapor lo tengo. Y aquí del líquido, como solamente pierde calor latente el líquido y el vapor tienen la misma temperatura. Solamente que aquí ingresa como vapor y sale como líquido saturado. No existe subenfriamiento, solamente cambio de fase.
Por tanto, la temperatura del fluido calefactor es igual a la temperatura del vapor condensante. Esta temperatura. Lo que cambia es la temperatura del fluido. ¿Cierto? La temperatura del fluido en el tanque. O sea, este fluido, este es el que cambia su temperatura. ¿Está bien? Bien, debo integrar esta ecuación. Entonces, para integrar, voy a pasar el diferencial de tiempo al segundo miembro. Bien, diferencial de tiempo. Y voy a pasar al primer miembro, al denominador, esta diferencia de temperaturas. Temperatura del vapor menos la temperatura del fluido, que es variable. Integro. La temperatura del vapor es constante. Integro. Y tengo un logaritmo. Temperatura del vapor menos la temperatura del fluido inicial, temperatura del vapor, y menos la temperatura del fluido al final. ¿Al final de qué? Al final del tiempo tita. Entonces aquí tengo el coeficiente global, el área del intercambiador de calor, la masa del fluido en el tanque, el calor específico del fluido en el tanque. Integro esto de cero. En un tiempo cero, la temperatura del fluido es T sub 1. La temperatura inicial para un tiempo cero. Después de un tiempo tita, esta es la temperatura final. Después de este tiempo, ¿cuánto es la temperatura T sub 2? Integro y tengo el tiempo. Y tengo las temperaturas. ¿Qué quiere hallar? Se quiere hallar el tiempo de calentamiento. Tiempo de calentamiento. ¿Está bien? Bien, entonces voy a hallar el tiempo de calentamiento. Entonces, solamente en lo que me resta ya tengo esta ecuación integrada, ¿no es cierto? De despejar el tiempo. Despejo el tiempo, ¿no es cierto? Tengo masa del fluido, calor específico del fluido en el tanque, coeficiente global de transferencia de calor, el área del intercambiador de calor, logaritmo temperatura del vapor menos temperatura inicial del fluido en el tanque, temperatura del vapor menos temperatura final. Entonces, para calentar el fluido desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2, reemplazo, temperatura 1, 10, ¿hasta cuánto quiere calentar? Hasta 50, temperatura 2, 50. Reemplazo los datos y tengo el tiempo de calentamiento del fluido en el tanque desde una temperatura de 10 hasta 50. Estoy ejemplificando aquí. Puede ser cualquier temperatura, puede ser de 0 a 100 grados, por decir algo. ¿Está bien? Pero estas son las temperaturas inicial y final del fluido en el tanque. Inicial y final de este fluido, porque por el interior del intercambiador tengo un fluido caliente y esto va calentando. Inicialmente tenía 10 grados y poco a poco calienta hasta 50, 80 para un determinado tiempo. ¿Y cómo determino el tiempo? Con esta ecuación. Tiempo de calentamiento. ¿Está bien? Perfecto. Entonces esta sería una ecuación para hallar el tiempo de calentamiento del fluido en el tanque desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2. ¿Está bien? Perfecto. Excelente. Bien, entonces, pero siempre se va a determinar la temperatura, y no, más bien, siempre se va a determinar el tiempo. ¿Por qué no determinar la temperatura final para un determinado tiempo? También se puede hacer eso. O sea, si me dan el tiempo y me dice en una hora cuál es la temperatura del fluido en el tanque, allá también puedo. Si me dan la temperatura, más bien, si me dan el tiempo, me pregunta, me dice en una hora cuál es la temperatura final del fluido en el tanque. Ya tengo el tiempo. Entonces, de esta ecuación, de esta primera ecuación, en lugar de despejar el tiempo, porque me están dando el tiempo,
para 1 hora, ¿cuál es la temperatura? 2. Entonces, en lugar de despejar el tiempo, voy a despejar la temperatura, pues, porque el tiempo es dato. Me dice, en 1 hora, ¿cuál es la temperatura del fluido en el tanque? Entonces, de esta misma ecuación, si me dan el tiempo, puedo hallar la temperatura 2. Uno de los dos me va a dar. Me va a decir, puede decir un ejercicio, calcúlese el tiempo cuando la temperatura final es 100 grados. Ya me está dando la temperatura final. Entonces tendría que hallar el tiempo. Sería un problema, un tipo de problema. O el otro tipo sería, me dan el tiempo, me dice, si el tiempo es 1 hora, ¿cuál es la temperatura final del fluido en el tanque? El tiempo ya se me está dando. Entonces debo despejar la temperatura. Se pueden dar cualquiera de los dos casos. Veamos, si me dan la temperatura, tengo esta es la ecuación, ¿no es cierto?, que integramos. Bien, voy a invertir el logaritmo. Este logaritmo que ustedes ven, lo invierto. Invierto el logaritmo, el argumento del logaritmo. El denominador paso al numerador y el numerador al denominador. ¿Está bien? Al hacer esto cambia de signo el logaritmo, pero ese signo lo voy a llevar al segundo miembro. Muy bien. Luego voy a sacar el antilogaritmo. El antilogaritmo. Entonces tengo aquí ya no hay logaritmo, ¿no es cierto? Ya está. Una función exponencial de todo esto con signo negativo. Y luego voy a despejar la temperatura final. Temperatura final. Y tengo la ecuación. Aquí me piden, con esta ecuación, puedo hallar la temperatura final del fluido en el tanque después de un tiempo tita. Aquí el dato es el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 1 hora. Después de 1 hora, ¿cuál es la temperatura del fluido en el tanque? Es otro problema. Se pueden presentar estos dos, que me pidan el tiempo o que me pidan la temperatura. Para pedirme la temperatura, necesariamente me deben indicar en qué tiempo quieren esa temperatura. Entonces, aquí el dato es el tiempo para hallar la temperatura. O, como en el primer caso, si me piden hallar el tiempo, deben darme la temperatura. La temperatura final T2. Entonces, para esta temperatura, para calentar desde T1 hasta T2, este es el tiempo. O sea, son dos tipos de problemas. O me piden hallar el tiempo o me piden hallar la temperatura final. Bien. Con esto vamos a concluir la primera parte teórica y en 5 minutos retornamos para la parte práctica. Recording. Apreciados estudiantes, nuevamente de retorno. Hoy vamos a ver la parte aplicativa de las ecuaciones que vimos en la parte teórica. Bien, vamos a ver la parte práctica. Bien, voy a tomar un problema del texto de Ingeniería Química de Richardson Coulson. En el capítulo 7 tengo el problema 61. ¿Qué dice este problema? Dice un tanque enchaquetado que contiene 250 litros de un líquido. O sea, el tanque tiene un volumen de 250 litros de un líquido que es 9 kilogramos por litro. 0.9 kilogramos por litro es la densidad del fluido en el tanque. Y tiene un calor específico de 3.3 kilojoules sobre kilogramo grado centígrado. Calor específico del fluido en el tanque. Este se calienta con vapor
que se condensa en las paredes de la chaqueta. O sea, es un tanque enchaquetado, en las paredes de la chaqueta se condensa vapor. El contenido del tanque se agita por medio de un agitador que gira a 3 revoluciones por segundo. ¿Para qué se agita? Para que el fluido en el tanque tenga una temperatura uniforme. ¿Ya? O sea, para que la temperatura del fluido en el tanque tenga una temperatura uniforme, se agita. El área de transferencia de calor es 2.5 metros cuadrados. O sea, este es el área de la superficie lateral interna de la chaqueta, 2.5 metros cuadrados. Área de transferencia de calor. Y la temperatura del vapor de calentamiento que se encuentra en la chaqueta es 107 grados centígrados. 107 grados centígrados. Seguimos. Esta es la temperatura del vapor en la chaqueta. El coeficiente global de transferencia de calor de diseño al líquido es igual a 0.3537 kilowatt metro cuadrado grados centígrados. Este es el coeficiente global de diseño. U sub D. Nosotros aprendimos a determinar este coeficiente, ¿no es cierto?, en el diseño de intercambiadores de calor, ¿no es cierto?, para intercambiadores de doble tubo y coraza, flujo transversal, intercambiadores tipo serpentín, intercambiadores de chaqueta también. Aquí ya es conocido. Desprecia las pérdidas de calor, o sea, la chaqueta no tiene pérdidas de calor hacia el entorno. No hay pérdidas de calor. ¿Sí? Y la capacidad calorífica del tanque. O sea, ¿qué quiere decir capacidad calorífica? O sea, vamos a suponer que las paredes del tanque no absorben calor. Calcúlese el tiempo en minutos. Aquí me dice en minutos. ¿Está bien? Entonces voy a también solicitar que en los exámenes, cuando hay una pregunta que dice, calcúlese el tiempo en minutos, la respuesta tendrá que estar en minutos. ¿Está bien? Porque en los exámenes me dan cualquier tiempo. Entonces debe estar, si dice minutos, tiene que estar la respuesta en minutos. ¿Está bien? Calcúlese el tiempo en minutos que tardará el líquido en calentarse desde 22 a 102. Entonces aquí me dan la temperatura inicial y la temperatura final. La inicial T1 y T2 102. Calcúlese el tiempo que tarda en calentarse el fluido en el tanque desde 22 a 102. ¿Está bien? Esto es el problema. ¿Cuántos minutos tarda? Bien, aquí tengo el tanque enchaquetado. Ahí está, ¿no? Tengo aquí el líquido. Esta zona amarilla es el vapor, que está a 107 grados centígrados y se transfiere desde el vapor hacia el lateral del tanque al líquido. Inicialmente el líquido está a 20 centígrados y me piden el tiempo para cada líquido desde 22 hasta 102 grados centígrados. Es lo que pide el problema. Tengo vapor de calentamiento 120. Vamos a ver, ¿cuánto da? Creo que no es 120. La temperatura del vapor es 107, aquí no es 120. Aquí vamos a corregir. 107 es la temperatura del vapor. Entonces aquí es 107. ¿Está bien? Eso es lo que dice el problema.
107. Ya está. Entonces, ya está la corrección. Entonces, tengo vapor a 107 grados centígrados y la chaqueta se condensa y sale como líquido condensado por la base. ¿Está bien? Como líquido. Aquí sale por el vapor condensado. ¿Está bien? Tengo el vapor que está en la chaqueta. Aquí tengo un ingreso. Justamente esta boquilla es para saturado. ¿Está bien? Eso es para el fluido de calentamiento. Perfecto. Ahora me dan aquí el volumen. Me dicen 250 litros. Pero además me dan la densidad. Entonces, para hallar la masa, debo multiplicar volumen por la densidad. 250 por 0,9 kilogramos por litro. Litro con litro se anula y tengo la masa en kilogramos. Entonces, aquí tengo justamente eso. ¿Está bien? Tengo el volumen de 250 por la densidad 0,9. 225 es la masa del líquido en el tanque. ¿Está bien? Perfecto. Entonces aquí no se da la masa, se da el volumen, pero además tengo la densidad, multiplico volumen por la densidad y tengo la masa del fluido en el tanque. Bien, ya tengo la masa del líquido en el tanque. Me piden hallar, ¿no es cierto?, el tiempo de calentamiento. Entonces tengo esta ecuación que vimos también nosotros en la parte teórica. Calor que gana el líquido es igual a calor que cede el vapor. Aquí la variable es la temperatura del líquido, por eso que no tiene ningún sufijo, T. Reemplazo en esta ecuación. ¿Cuánto tengo de masa? 225. 225. El calor específico, ¿cuánto es? 3.3. Calor específico del fluido, 3.3. Estoy reemplazando variación de la temperatura respecto al tiempo. El coeficiente global es 0,3537. 0,35 kilowatt metro cuadrado grado centígrado. ¿Cierto? 0,3537. El área 2.5 metros, el área de transferencia de calor. El vapor está a 107 grados centígrados. Y la temperatura del fluido, que no lo conozco, que debo, más bien lo conozco, temperatura inicial y temperatura final, variable, más bien. Bien, aquí también tengo que hacer alguna recomendación. Muchos confunden, por decir, aquí necesariamente debe estar en kilojoule. Si esto está en kilowatt, no puede estar aquí en joule, porque kilowatt, ¿a qué es igual kilowatt? Kilojoule sobre segundo. Kilojoule sobre segundo es kilowatt. Entonces, si aquí está kilowatt, ¿qué quiere decir? Kilowatt quiere decir kilojoule sobre segundo. Y aquí tendría que estar kilojoule, como en este caso. Pero también en los exámenes vi, aquí está kilowatt y aquí está joule. No se anula pues kilowatt con joule. ¿Ah? No hay joule. Si está en kilowatt, aquí tiene que ser kilojoule. Si estuviera watt nomás aquí tendría que ser joule. Pero es kilowatt. ¿Qué es kilowatt? Creo que un poco nos está faltando la definición. Es kilojoule sobre segundo kilowatt. Digamos que no le pongo solo nombre, le pongo ya está. Entonces, esto hay que ir un poco realizando, ¿no es cierto?, la corrección, ¿no es cierto?, que es kilowatt y qué es kilojoule. ¿Está bien? Eso. Está bien, ya.
Entonces realizo las operaciones, está bien mis operaciones, entonces realizo 700, multiplico masa por el calor específico, tengo 742.5, multiplico coeficiente por el área, tengo este valor 0.88/125, luego voy a despejar el tiempo, entonces esto es a 742 sobre este valor, que pasa a dividir, ¿no es cierto? Esto pasa a dividir a la diferencial de tiempo, y aquí se ve claramente, miren, en esta ecuación, dijimos kilowatt, ¿a qué es kilowatt? Kilojoule sobre segundo, correcto, kilojoule sobre segundo. Kilojoule con kilojoule se anula, ¿qué queda? Segundo. Grado con grado centígrado se anula. ¿Qué queda de todo esto? Segundo. Segundo queda. ¿Cierto? Ahí está segundo. Entonces es importante el análisis dimensional. En los exámenes muchas veces no realizan el análisis, me anotan puros números y ahí es donde tienen error. Ahí es donde tienen error. ¿Ya? Y algunos no definen bien kilowatt. Kilowatt es kilojoule sobre segundo. ¿Está bien? Ya, perfecto. Entonces aquí lo queda solamente segundos. Tengo esta integral. La temperatura inicial es 22. Debo calentar hasta 102. La temperatura final. Integro. La temperatura del vapor es 107, que es constante. Temperatura inicial y temperatura final. Estoy integrando T. Desde la temperatura inicial a la temperatura final. Reemplazo datos. La temperatura inicial 22, la temperatura final 102. ¿Está bien? Ya está. Integro, realizo operaciones, más bien, saco el logaritmo y el resultado me devuelve 2.379 segundos. 2.379.3 segundos. Porque aquí se dan segundos. Pero el ejercicio me dice en minutos, me dice, ¿no es cierto? Entonces voy a transformar estos segundos a minutos. Digo, un minuto tiene 60 segundos. Segundo con segundo. Y tengo para calentar el fluido en el tanque desde 22 a 102, requiero 39.7 minutos prácticamente. Entonces, esto sería el resultado, 39.66. Podría redondear así, ¿no? 39.66 minutos. Esto sería el tiempo para calentar el líquido en el tanque desde 22 hasta 102 grados centígrados. ¿Cuántos minutos? 39.66. Este problema está en este libro, Ingeniería Química de Coulson Richardson. En este libro ustedes pueden encontrar este ejercicio. Hoy es 29 de junio, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? Bien, antes de concluir la clase de hoy, quiero recordarles la fecha del examen. El segundo examen. No, el examen final, más bien. El examen final. Examen final. Es el día miércoles 13 de julio para el primer grupo. Miércoles 13 de julio para el primer grupo. Y el día jueves 14 de julio para el segundo grupo. Los grupos se conservan, son los mismos grupos del primero, del segundo parcial. ¿Está bien?
El examen es en el módulo 225, módulo 225, aulas 51 y 52. El examen es presencial. Entonces traten de estar a la hora indicada, que es las 18:15. A las 18:15 empezamos el examen. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, estamos hablando, el primer grupo da el día miércoles 13 de julio, el segundo grupo el día jueves 14 de julio. Los temas. Nosotros para el primer examen ya dimos sobre intercambiadores de calor de doble tubo. Eso ya no entra. Intercambiadores de calor de doble tubo no entra. Entonces, entra al examen desde intercambiadores de calor de coraza y tubos hasta el final, hasta incluido este tema que hoy avanzamos. ¿Ya? Entonces, es desde intercambiadores de calor de coraza y tubos, entra al examen, coraza y tubos. Luego tenemos intercambiadores de calor de flujo transversal, también entra. Luego tenemos intercambiadores de calor de tanques enchaquetados, justamente esta figura es un tanque enchaquetado. Luego también entra intercambiadores de calor tipo serpentín, ¿cierto? Y este tema, transferencia de calor en intercambiadores en estado transitorio, este tema más. ¿Está bien? Entonces, recomendación, la única forma de mejorar la calificación es estudiando. Entonces, les recomiendo que practiquen mucho más. ¿Está bien? Perfecto. Si tienen alguna consulta. No hay consulta. ¿Cómo dijo que se llamaba ingeniero? Disculpa. No lo capté muy bien. ¿Me puedes repetir? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. El último tema. El último tema es justamente este. Sí, después de tipo serpentín. No, mañana ya concluimos la asignatura. Mañana es la última clase. Mañana voy a hacer algo práctico también, ¿ya? Algo práctico, un problema tipo examen. Esto también es un problema tipo examen, el que resolvimos hoy, ¿ya? Entonces, mañana ya concluimos prácticamente hemos concluido el avance teórico de la asignatura, concluimos ya. Lo que me resta es, lo que quiero, como una forma de ayudarles, es realizar otro problema práctico el día de mañana, la parte práctica. Con esto concluyo la asignatura. Mañana entonces es nuestra última clase. ¿Alguna pregunta más? Entonces, después de la clase de mañana, ¿sería directo al examen de ingeniero? Luego ya es directo al examen. Por eso estoy indicando hoy las fechas. ¿Qué sucede? Hay muchos estudiantes que no vienen a clases. Hoy día, por ejemplo, tenemos apenas 40 estudiantes y son pues el doble, ¿no? Entonces vienen. Y son estos estudiantes que no manejan, los que no vienen a clases, no manejan la nomenclatura de la clase. Yo me doy un poco, verifico con la asistencia y con el estudiante que me está manejando otra nomenclatura, es el estudiante que no viene a clase directamente, ¿no? Los estudiantes que vienen a clases manejan la nomenclatura que nosotros manejamos en cátedra. ¿Bien? Perfecto. Hay otra pregunta. Dice, ¿cuándo conoceremos las notas del segundo parcial? La próxima semana. Voy a publicar las notas del segundo parcial. La próxima semana. Ya lo tengo, pero normalmente realizo 3 revisiones al examen. Este fin de semana voy a realizar la segunda revisión más y luego lo voy a publicar. ¿Está bien? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta más?
O sea, sus exámenes son revisados 3 veces, por si acaso. 3 veces los reviso sus exámenes. ¿Ya? Ya lo tengo revisado, como les dije, ya lo tengo. Pero debo realizar otra vez otra revisión, ¿no es cierto? Y luego recién voy a publicar las notas la próxima semana. ¿Alguna otra pregunta más? Me dice si va a haber un repechaje. No va a haber repechaje. No hay repeche. No hay repeche. Ya, otra pregunta. Bien, con esto concluimos la clase de hoy. Mañana nuevamente estamos en línea. Tengan ustedes muy buenas noches y hasta luego.